estar contigo, un gran amado Jesús, y yo he venido en la cruz de Anacosta, mis manos han clavado y con crueldad te han levantado para que mueras de dolor. Yo soy un alma redimida, lavada con sangre divina, y aquí siempre me tendrás, Jesús, para amar, agradecer y reparar. Un gran amado Jesús, esta hora estar contigo. Un gran amado Jesús, y yo he venido. Un gran amado Jesús, esta hora estar contigo. Un gran amado Jesús, y yo he venido. Yo he venido. Y yo he venido. Cuando Jesús estaba en la cruz, tú estabas en su mente. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ay, Jesús nos llama una noche más a estar con Él y hemos venido de la mano de la Virgen María, bajo el aliento del Espíritu Santo, bajo la potencia de Dios Padre, a vivir este dolor tan intenso que Jesús vive en esta segunda hora de agonía en el huerto. Entonces dispongamos el alma, llamemos al Espíritu Santo que prepare nuestra propia voluntad para ofrendarla a través de las manos de la Virgen María a la voluntad divina, para que hoy estemos en este ambiente de soledad, de dolor, de abandono, de tristeza, de casi como tenebroso, ¿verdad? Como nos lo narran las horas en el huerto. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre nuestros intelectos. Disipa la oscuridad que nos cubre, la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Y también yo diría la oscuridad de la indiferencia para con Jesús, cuando Él nos narra su propia pasión. Concédenos una mente penetrante para poder comprender lo que Jesús quiere que comprendamos hoy. Una memoria retentiva para poder ejercitar las reparaciones que a través de Luisa Jesús nos enseña. Una memoria retentiva, un método y facilidad para poder aprender estos nuevos modelos de oración que a través de Luisa aprendemos. La lucidez para comprender. Y abundante gracia para poder expresarnos en este momento
que Jesús en mí quiere expresarse con ustedes y ustedes al hacer oración con Él. Dirige el comienzo de este trabajo, dirige su progreso y llévalo a buen término con éxito. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de una vez entramos a el pedacito de la preparación que siempre hacemos, donde le damos gracias a Jesús por habernos llamado a unirnos a Él por medio de la oración. Y hoy queremos complacerlo aún más y tomaremos de Él sus pensamientos, su lengua, su corazón, para con ellos poder orar. Nos fundiremos del todo en tu voluntad y en tu amor. Extendemos los brazos para abrazarte. Apoyamos nuestras cabezas en tu corazón. Y de la mano de la Virgen María iniciamos. Bueno, tenemos hoy la segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní. A esta hora va de 10 a 11 de la noche. Más entrada la noche, más oscuro, más frío, más tenebroso. Como temas podemos sugerir para esta hora de la pasión la supremacía del amor y sufrirlo todo junto, Jesús, ¿verdad? Que Él sufre todo junto. Otro tema es el sueño de los apóstoles como almas consagradas que Jesús las ve. La otra es la oración de Jesús, la multitud de los pecados que a Jesús lo atacan. El que pase de mí este cáliz, Jesús en los brazos de Luisa. Y el Señor inspira a través del corazón de la Virgen María que le pongamos por título, haz que yo muera en tu lugar. Sin embargo, hoy en la tarde, mientras, ¿verdad? El Señor medita en uno, pensaba el valor que están teniendo estas horas de la pasión cuando las vamos haciendo. Y vieran que se me repite una y otra vez una situación que no lograba discernir. Y escuchando a la hermana Belén en la charla del jueves, cuando ella habla del volumen 11, el 27 de agosto de 1913, Jesús le hablaba, Luisa le preguntaba algo a Jesús y que si era ella la que faltaba, ¿verdad? Luisa siempre pensando que era ella la que ofendía a Jesús. Y entonces dice, Él se corroe de la rabia y cada vez que hablas de los efectos de mi voluntad a quien se te acerca, monta en furor y no pudiendo Él acercarse a quien hace mi voluntad directamente, da la vuelta y va a quien puede acercársele bajo aspecto de bien, para tener al menos el mísero intento de turbar el cielo sereno del alma en la que me deleito morar. Por eso desde lejos truena y relampaguea, creyendo hacer con esto alguna cosa, pero pobrecillo, la fuerza de mi voluntad rompe sus piernas y hace caer truenos y relámpagos sobre él mismo, y queda más enfurecido que antes. Esto lo habla sobre el demonio. Entonces, resulta que cada vez que yo por lo general preparo esta hora de la pasión los domingos o los sábados en la noche, pero cuando yo me voy a dormir no puedo dormir y es terrible, doy vuelta y vuelta y se me vienen 1000 pensamientos y 1000 cosas. Entonces yo pensaba en que realmente el Señor está trabajando nuestras almas y que nosotros estamos poniendo toda nuestra voluntad a su disposición para que esto se dé, para que realmente
entremos en este ambiente de reparación, que le tomemos la seriedad a estas horas, que cada uno la medita como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Si quieren una vez a la semana, la misma hora o todos los días van cambiando, pero es importante lo que Dios está trabajando nuestras almas. Entonces, hoy el Señor inspira que esto lo veamos desde nuestros propios pecados, porque vamos a ver cómo los pecados atacan a Jesús. Pero podemos ver pecados grandes, el pecado de los gobiernos, el pecado de los que dirigen, el pecado de aquel ladrón, el que... No, hoy lo vamos a ver desde la óptica de nuestros propios pecados para que sintamos ese dolor por que nosotros mismos le causamos a Jesús. Pero bueno, demos inicio con esa introducción, demos inicio ahora a lo que el Señor quiere que meditemos. Entonces, esta noche con Jesús, entonces vivimos esta segunda hora de la pasión, esta segunda hora del huerto de Getsemaní, de la agonía de Getsemaní. Tomemos en cuenta o recalquemos, ya no me acuerdo si se los había dicho, que estas 3 horas de agonía en el huerto son para acompañar a las almas cuando están agonizando, pero digamos, no en paso de muerte, no antes de morir propiamente, no, sino por ejemplo a alguien que tiene una enfermedad terminal y no descansan, ¿verdad? Y entonces les falta y les falta. Entonces estas 3 horas de agonía en el huerto son para ese tránsito mientras estamos para entregar el alma. Las 3 horas de agonía en la cruz sí son ya para el momento de la muerte, para bien morir, ¿verdad? Entonces, es importante si tenemos algún caso especial de alguna persona que nos dicen está agonizando, está en el hospital, por tantas personas que hoy por hoy están agonizando a través de esta pandemia, ¿verdad? Y llevan un mes entero, llevan mes y medio en los hospitales y están y no están y que están muy mal, que van, ¿verdad? Y no. Entonces, estas 3 horas de agonía en el huerto son dirigidas directamente hacia ellos. Entonces, ya vivimos la semana pasada la pasión del amor, ¿verdad? Donde Jesús, a través del amor que es rechazado por las almas, Jesús lo repara al Padre con un baño de amor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vimos que Luisa podía ver desde fuera, veía las manos deformes de Jesús, veía su cabeza traspasada, pero cuando Jesús la invita a entrar a su corazón, Luisa puede ver que Jesús arde en llama y que todo eso es un baño de amor, que Jesús vive su pasión tanto externamente, que no se veía porque era clavos de fuego, espinas de fuego, flagelos de fuego, pero la vivía dentro. Y así Él le reparaba al Padre por ese amor que nosotros despreciamos de Dios. Pero eso se transforma en un baño de amor para las almas y para nosotros mismos, ¿verdad? Pero entonces, en esta segunda hora de agonía en el huerto, vamos a vivir la pasión del pecado. Entonces, habíamos visto desde la vez pasada que el amor toma el dominio sobre todo, ¿verdad? Sobre la humanidad santísima de Jesús, sobre su divinidad. Todo es amor en Él. Entonces, Jesús arde en ese fuego de amor, ¿verdad? Que lo hace vivir todo ese amor que las criaturas hemos rechazado y que no hemos comprendido. Entonces, ese amor se transforma en clavos, en espinas, en cruz, en flagelos. Pero todo eso, entonces, era fuego. En Jesús era fuego. Y le daban una pasión interna y externa. Entonces, Jesús sufre todo junto. No
por partes cómo será la pasión que va a vivir con los judíos, ¿verdad? Que primero, entonces, es el huerto. Segundo, entonces Jesús es tomado prisionero, y así vamos, y el cedrón, y así vamos, y después lo flagelan, y después que lo desnudan, y después y así vamos, ¿verdad? Hasta llegar a morir en la cruz, que son como vivimos nosotros. Pero en este momento Jesús vive todo junto, toda su pasión en una sola. Entonces, interna y externamente. Entonces, de nuevo, Jesús va tras la búsqueda de los discípulos y los encuentra dormidos otra vez. Estos muchachos, ¿verdad? Y en ellos Jesús ve a las almas consagradas. Específicamente, almas consagradas, podemos pensar religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos almas consagradas también, puesto que somos bautizados. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también en una situación de angustia nos hemos dormido, ¿verdad? Estos meses de pandemia nos hemos dormido. Sí, ya pasó, sí, ya me acostumbré, ¿verdad? Ya, tal vez al principio, que acuérdense que eso lo empezamos a vivir previo a la Semana Santa, entonces la gente decía, oh, y Semana Santa, de seguro algo nos va a pasar, de seguro, no es por miedo, nosotros no vivimos estas horas de la pasión por miedo, sino por amor a Jesús, por devolverle todo ese amor que Él está obteniendo para nosotros en estas horas de la pasión, y que solo a través de Luisa nosotros nos enteramos de lo que vivió su divinidad. Porque a través de María Valtorta y a través de otras videntes nos narran el exterior, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos narra directamente lo que vive en su divinidad y cómo poderlo acompañar. Entonces, la tristeza y la incomprensión ante lo que los discípulos están viviendo, ¿verdad? Les impide velar y orar, que había sido el pedido de Jesús. Entonces, sería muy fácil decir, esos apóstoles, ¿cómo se van a dormir? Pensemos, ¿verdad? La situación, la angustia de ellos, de que Jesús les venía anunciando, de que ya iba a ser tomado prisionero, de que ya todo iba a empezar, de que ellos no entendían todavía nada. Ellos no tenían el Espíritu Santo, entonces qué difícil para ellos. Y llegan a aquel lugar frío y aquella noche oscura, y Jesús se va y los deja solos, y entonces ellos lo único que pensaron fue en dormir, ¿verdad? Y el sueño los venció. Muchas veces a nosotros la tentación también nos vence. Entonces dejamos de velar y de orar, porque ya esta situación, ¿verdad? Pero no, es que resulta que hay muchas personas muriendo, que el Señor nos necesita espabiladísimos, pellizcadísimos, haciendo las horas de la pasión siempre para ayudarlo a salvar almas. Entonces, este dolor del abandono de sus más allegados, ¿verdad? Causa en Jesús otra herida en su corazón. Y en esta herida contienes a todas las almas consagradas. Que sea por tentación, por el estado de ánimo, por la falta de mortificación, no se abandonan a Jesús, sino que se abandonan a sí mismos y con las fuerzas propias simplemente nos vamos a dormir, ¿verdad? Y somos testigos de esto. ¿Qué nos cuentan ahora los psicólogos en las noticias? ¿Qué nos dicen? Pues que entonces ahora los estados de ánimo de la gente que se están alterando, que la juventud está en depresión porque resulta que ya llevan 5 meses metidos en la casa, que perdieron su círculo de amigos, y que entonces ahora ya las alarmas por suicidio
¿verdad? Y entonces ahora otra preocupación más para los papás, porque los muchachos están en la casa, pero aún así están en depresión, no pueden salir, y entonces eso los pone en estado de ánimo. Resulta que Jesús en esta hora vive todos nuestros estados de ánimo. Entonces, pensemos cuando hemos amanecido de mal genio, cuando tal vez en otro momento decíamos, ay, es que estoy con la depre, ¿verdad? Que éramos muy, muy de esas, de decir, ay, es que estoy en depre. Y lo veíamos como normal, o estoy en furia, o estoy desanimada, o estoy con miedo, ¿verdad? ¿Cuánta gente ahora me tocó afrontar directamente esta situación porque yo atiendo enfermos y entonces me toca ir con una religiosa al doctor, me toca llevarla 2 veces a la semana a una curación de una úlcera que tiene. Y resulta que ya había rato que el doctor no aparecía y solo están los enfermeros y solo están los enfermeros. Y yo, qué raro que el doctor no esté, ¿verdad? Y el doctor, no, es que está en el hospital, es que no puede venir, es que, ya. Y yo dije, bueno, Señor, en tu voluntad está. A mí se me hace que el doctor esté enfermo, pero en tu voluntad cuídalo y bendícelo. Y me llaman para decirme, por otro lado, que nunca me imaginé, que el doctor está con COVID. Y yo sentí un frío así como en la cabeza, ¿verdad? Como el muñeco que se le pone la cabeza azul. Y yo dije, bendito sea Jesús sacramentado. Yo le dije, Señor, solo cuídame a la enfermita para que no le dé a ella, porque, ¿verdad? Por su misma situación puede ser muy riesgoso. Pero solo el Señor sabe, ¿verdad? Y entonces, pero es la parte humana donde uno entra así como Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Bendito sea Dios, el Señor no va a permitir nada que no sea para bien de uno, y si me va a llevar, pues me llevará, bendito sea Dios, y ustedes seguirán adelante, recen por mí, esa parte sí les toca, ¿verdad? Pero entonces nos dormimos por tentación, nos dormimos por estado de ánimo o por falta de mortificación. Ay, qué pereza hacer la hora de la pasión otra vez. Ay, qué pereza, pero otra vez lo mismo. Una semana la misma, otra vez la misma rezadera. Ay, no, qué cansado. Ay, el rosario otra vez. Ay, ¿verdad? Y entonces nos entra esa tentación de desánimo, esa tentación de siempre es lo mismo, esa tentación, pues resulta que es tentación. Pensemos que no nos podemos abandonar a nuestras propias fuerzas, a nuestros propios estados de ánimo. Es Jesús, aferrémonos a la Virgen, Virgencita, no tengo ganas de hacer esta hora, pero vean lo que les leí ahora, es porque el demonio está detrás de uno. Jesús venció al demonio en la cruz. Nosotros tenemos que vencer nuestros propios demonios que nos atormentan, que nos llenan de pereza, que qué pereza, ya son las 9 de la noche, ya tiene sueño, mejor vaya a acuéstese, mejor no haga la hora de la pasión, mejor no reza el rosario, ¿qué importa? Mañana la hace. No, el Señor tiene cosas grandes cada vez que meditamos esa hora de la pasión. No sabemos cuántas almas están adormecidas y con esa hora de la pasión que estemos haciendo se espabilen, entren en gracia otra vez, el Señor les mande un flechazo y les llegue al corazón. A lo mejor alguien que tenía COVID se va a despertar y va a ofrendar realmente, a entrar en ese remordimiento, decir, sí, realmente mi vida ha sido miserable y a partir de hoy voy a entregar mi vida. ¿Cuántas personas mueren de infartos? Están padeciendo de cáncer y solo se quejan, están viejitos y están cansados y solo me quiero morir, ¿verdad? Entonces, es nuestra obligación, porque el Señor nos está dando este conocimiento, no dormirnos ni abandonarnos a nosotros mismos. Entonces, el Señor dice que si no nos abandonamos a nosotros mismos, entonces, sino a Él, ¿verdad? Entonces vamos a progresar, porque resulta que aquí en Divina Voluntad, si no vamos para adelante, resulta que echamos reversa. No es que nos quedamos estancados. O sea, si yo digo, ay, yo no voy a leer más, ay, qué pereza, tanto que mandan, ay, qué cansado, ay, no. Y ahora una cosa, y ahora ay, no, y ahora la pasión, y ahora, no, mejor yo no hago, mejor esta semana me la doy de vacaciones. Y resulta que vamos para atrás.
En divina voluntad, o echamos para adelante o vamos para atrás, pero no quedamos estancados ahí. El Señor en esto sí es muy exigente. Entonces, nuestra voluntad hay que vencerla, porque tal vez yo la ofrendé en la mañana y yo hice el acto preventivo, muy devota y muy de todo, pero a la hora de llegar, no, en esos pequeños actos, no me estoy venciendo esa voluntad y mejor me voy a acostar. Y entonces mejor me quedo aquí, mejor veo tele, es que no he visto tele, hace mucho no veo tele, ¿verdad? Entonces vean que es en cada pasito que tenemos que ofrendar esa voluntad, como lo hizo la Virgen María. Ella ató su voluntad al trono de la majestad, pero ella, porque dice que esa prueba nadie la había vivido, porque a cada acto ella la volvía a ofrendar y la volvía a ofrendar, y en cada pensamiento y en cada latido ella la ofrendaba, y en cada acto que hacía la ofrendaba. Entonces, de ella aprendemos, de ella pedimos el auxilio para que nos ayude a despegar hacia adelante, ¿verdad? Para que Jesús camine bien en nosotros y no retroceder. Entonces, Jesús nos dice que ese dormirse de los apóstoles son las ingratitudes de los más fieles, que lo hacen delirar por la amargura tan terrible que Jesús está sintiendo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos dormido? Examen de conciencia, ¿verdad? Entonces, por eso les dije que esta hora la vamos a hacer pensando precisamente en nuestras propias faltas. Dejemos las faltas ajenas por hoy. Hoy vamos con las propias. Entonces, una vez más, dice Luisa, que ella ve el panorama completo, ¿verdad? Una vez más, el amor triunfa sobre todo y todo lo olvida. Y nosotras como mujeres, como esposas, como hijas, como madres, ¿podemos olvidarlo todo? Ustedes, caballeros presentes, lo pueden olvidar todo para darle paso al amor y decir, no importa, el amor tiene la primacía aquí sobre toda mi situación, sobre mi matrimonio, sobre mi familia. No, ¿verdad? Y seguimos recalcando los errores y las cosas. Y Jesús nos da el ejemplo, ¿verdad? Y luego viene la oración de Jesús. Y aquí yo quiero hablar de nuestra propia soberbia, porque somos capaces de pasar frente a un templo, y me da vergüenza que me vean, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús mismo, el Hijo de Dios, postrado por tierra, orando, ofreciéndose y reparando, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ido a la Santa Misa y no me hinco a la hora de la consagración? No, sí, aquí, ¿verdad? Y acordémonos de la oración el judío que se puso adelante y el otro que se puso atrás y le pedía perdón a Dios por sus faltas. Y el otro decía, qué dicha, que yo no soy como ese de atrás, ¿verdad? Entonces, pensemos cómo ha sido nuestra oración. Realmente nos hemos puesto en la humildad total de decir, Señor, no sé ni orar. Empecemos por ahí, Señor, no sé ni orar, pero yo quiero unir mi oración a la tuya, quiero unirme a la Virgen María, ¿verdad? Pero no, es que mi oración es muy linda, y peor si nos dicen que usted hace oración muy linda y que bonito ora, porque nos inflamos como un globo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en la misma oración de Jesús, Jesús postrado por tierra, ofreciéndose al Padre, reparándole, orando en la total sencillez, en la total confianza y humildad al Padre. Y me llamó mucho la atención porque dice, tratando de glorificar al Padre en todo, por cada ofensa que recibe de parte de las criaturas. Tratando, el mismo Jesús dice tratando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a intentar, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, yo no lo sé hacer, yo no sé orar, y entonces me niego y me dicen, ¿usted me puede ayudar haciéndome una lecturita en misa? ¿Usted me puede ayudar en tal cosa? No, es que yo no sé.
¿verdad? Tenemos que intentarlo. La Virgen también decía que ella no podía contener los mares de potencia, de sabiduría y de amor de la Trinidad, pero ella intentaba, ¿verdad? Eso es lo importante. Tenemos que tratar de hacer la oración, tenemos que tratar de ofrecernos, tenemos que tratar de vencer nuestra propia voluntad. Habrá días que lo logremos, habrá otros días que no, pero sobre todo es tratar. Aunque sea un pedacito de la hora de la pasión, porque me dio un sueño tan terrible. Bueno, haga un pedacito y medite, váyase a dormir con ese pedacito en el corazón. Bueno, entonces, con Jesús debemos postrarnos, debemos unirnos a Él para que sea Él quien ore en nosotros y aprender a hacer lo que Jesús hace. No hacerlo con los métodos normales que nosotros sabíamos, con lo que hemos conocido a lo largo de la vida, hacerlo como Jesús quiere que lo hagamos. Entonces, Luisa B. Y esa parte es realmente impresionante, porque es a título personal, lo vamos a ver ahora. Entonces, Luisa ve la multitud de los pecados, de nuestros pecados. Luisa ve las miserias, las debilidades, los enormes delitos y las negras ingratitudes. En la película La Pasión, esta escena es crudísima, ¿verdad? Porque Jesús está realmente en tal estado de angustia y se oyen perros atrás, ¿verdad? Y el demonio que zigzagueaba además. Entonces, así nos lo describe Luisa, ¿verdad? Que salen al encuentro y se arrojan sobre Jesús como perros. Lo aplastan, lo hieren y lo muerden. Y esos son nuestros pecados, nuestras negras ingratitudes, nuestros enormes delitos, nuestras debilidades, nuestras miserias, los pecados de la vida. Enumeremos, ¿verdad? ¿Cuántos en esa postración que les digo del espíritu propio, ¿verdad? De esta voluntad humana? Pensemos realmente cuánto de esto atacó, de lo nuestro atacó a Jesús, ¿verdad? Porque es muy fácil ver los pecados del hijo, los pecados del esposo, es que mi mamá, es que no me crió bien, es que mi papá se fue y me dejó, ¿verdad? Y siempre tenemos para echarle, para señalar, no, estas negras ingratitudes, las miserias, las debilidades, los enormes delitos míos, con los que yo he ofendido al Señor. Y se van sobre Jesús y lo muerden y lo hieren y lo aplastan. Y Jesús le repara al Padre por cada pecado que yo he cometido. Y Luisa de nuevo ve el interior de Jesús. Y dice, la sangre te hierve para hacerle frente a las ofensas. Y rompe las venas de Jesús y sale con abundancia, bañando su propio cuerpo y cae por tierra, dando sangre por cada ofensa y vida por cada muerte. Cada uno de esos pecados es una muerte para Jesús. Y esa muerte se la provoco yo. Y el Señor hace frente a esas ingratitudes, miserias, delitos, debilidades con su sangre. Entonces, cuando vemos la sangre de Jesús,
pues la vemos en la Santa Misa, en la consagración, ¿verdad? Pero cuánta atención pongo yo a esta sangre en el momento en que se eleva la sangre de Jesús, y pienso en esto, en que el Señor en ese momento está derramando toda su sangre para hacer frente a mis miserias ante Dios Padre, para lavarme de mis ingratitudes, de mis debilidades. Pero esos pecados míos lo están matando. Es que es muy fácil decir, ay, sí, qué bárbaros esos judíos, cómo fueron de groseros, cómo mataron a Jesús, y ahora viene Jesús y lo vuelven a matar. Pero soy yo la que lo mato, ¿verdad? Entonces, esa sangre de Jesús, pensemos cuando vemos la misa por internet, porque ahora es lo que tenemos, que en el momento de la elevación, ¿verdad? Cada gota de esa sangre de Jesús le hace frente a las ofensas, y cada gota de sangre va a dar vida, nos va a dar vida a nosotros por la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Esto es realmente la maravilla, que solo aquí aprendemos de Jesús, ¿verdad? Tan detallado, ¿verdad? Porque nos pueden narrar cómo Jesús vivía externamente, cómo su sangre corría por la tierra, entonces pensemos que cada poro de Jesús soltaba esa sangre para hacer frente a los pecados de la carne, a los pecados de los ojos, a los pecados de gula, de malas palabras, de malos sentimientos, de juicio, ¿verdad? Démosle valor a esta sangre de Jesús que afronta cada ofensa y nos devuelve la vida que habíamos perdido. Sin embargo, aquí Luisa se lo expresa con un amor que por eso yo dije, yo sentí en el corazón que era la inspiración para el título de esta charla. Haz que yo muera en tu lugar. Porque Luisa dice que no puede, ella ve que Jesús cae por tierra, que ya no respira, que se queda en silencio. Y Luisa dice, ¿qué voy a hacer yo sin Jesús? Y nosotros hemos pensado eso. Muchas veces no, cuando hemos pecado no hemos pensado que lo matamos realmente, lo matamos en nuestro interior y Jesús está muerto. Y tal vez han pasado días o años con pecados graves y no me hace falta. Y Jesús está viviendo esta agonía en esa alma, ¿verdad? Pero entonces una vez más, cuando tenemos una alma que se ha quedado estancada, ¿verdad? En ese pecado y que no quiere devolverse a la gracia, llevemos esta sangre de Jesús, ¿verdad? Señor, devuélvele, lavémosle el corazón, lavémosle el alma con esta sangre por esas debilidades que no la dejan ver, que no la dejan sentir la muerte que estás teniendo en ella. Almas muertas a la gracia que tienen muerto a Jesús, ¿verdad? Y entonces la divina voluntad no puede hacer el trabajo. Y nosotros pedimos y pedimos, Señor, te pido por la conversión de, ¿verdad? Pero entonces aquí nos están dando la herramienta para, con la sangre de Jesús, lavar a esas almas empedernidas en el pecado. Y entonces, haz que yo muera en tu lugar. Haz que yo muera esta voluntad que me da debilidad, que me da pereza, que me da miseria, que me da delito, con los que yo misma te he matado. Haz que yo muera esta voluntad humana para darte vida en mí,
para que a través de mi humanidad pecadora, débil, cansada, con muchos años, con todo lo que podamos tener, pero darle vida a Jesús los años que Él disponga para nosotros, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, pero yo ya ¿cómo voy a aprender yo eso? Si yo ya estoy grande, si yo he ido a misa siempre, si yo rezo el rosario, ¿verdad? Ay, no, eso es como complicado. En cuenta les digo mi propia mamá, una santa, una santa mujer. La he llevado a retiro, le regalé las horas de la pasión. Ya no hay. Ay, no, eso es como complicadísimo. Y yo, mami, deja de ver tele y hacete una hora de la pasión. Ay, no, es que eso es como mi propia madre, ¿verdad? Y yo digo, este conocimiento está para todos. No somos quien para hablar del amor inmenso de Dios para nosotros, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, nunca pensemos que no vamos a poder. Es que hay que vencer. Me tengo que vencer yo misma. Haz que yo muera, Señor, a mi pereza. Haz que yo muera a mi propio intelecto, como le decíamos al Espíritu Santo, ¿verdad? A mi propia interpretación. No, haz que yo muera, Señor, para darte vida. Jesús está agonizando y Él quiere recuperar la vida en mí. En cada uno de nosotros, quiere recuperar esa vida de la gracia y fortalecerse y levantarse del piso que está tirado por tierra y levantarse y ir a conquistar almas, ¿verdad? Pero yo tengo que morir, haz que muera yo, haz que muera yo. Entonces, esta sangre, ¿verdad? Hierve y hace frente a los pecados, ¿verdad? Y devuelve, y es la que nos devuelve la vida. Y eso se repite en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, Luisa dice que es la segunda vez que escucha que Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Y qué dice la gente? Es que Jesús tenía miedo de morir, es que Jesús tenía miedo de lo que venía. No, 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 por Dios santísimo, Jesús, ¿cómo va a tener miedo? O sea, Jesús le está haciendo frente a todos mis pecados. Pero, ¿qué es este dolor de Jesús? El dolor de las almas que a pesar de toda esa sangre que Jesús derrama por ellas, siguen muertas. ¿Verdad? Que no les hace ni fu ni fa la sangre de Jesús. Y todos tenemos ejemplo de esas almas. Y entonces a Jesús le duele porque son muertes reales que Jesús vive, no solo por cada pecado de esas personas, sino por el alma entera que no quiere ponerse al lado de Jesús, ¿verdad? Entonces, es la rebelión de las criaturas al ver rechazado ese hágase tu voluntad que debía de ser para cada uno vida, pero que simplemente se transforma en muerte. Ese hágase tu voluntad que se lo tenemos que decir siempre, ¿verdad? En esta situación, en la otra, más allá, en la más sencilla, porque hay veces que es fácil decir, sí, fíjate, Señor, está bien. Pero cuando nos agarran y nos cachetean así, esa parte no nos gusta, ¿verdad? Y hágase tu voluntad, Señor, cuando nos dejan calladas, cuando tenemos que sufrir una pena, cuando tenemos que afrontar también nosotros, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor. Y otra vez es mi propia muerte. Haz que muera yo, Señor, en vez tuyo. ¿Verdad? El Señor nos llamará a la muerte total cuando Él tenga en su voluntad que nos muramos, pero por mientras tenemos que morir a la voluntad, cada tiro, en cada pensamiento. Es que vea, está loca de la casa que se sale. Y se fue y juzgó, solo con estos ojos que vieron, y ya. Esa es, ya juzgué, ¿verdad? Mirar, pensar y juzgar y ¡zas! ¿Verdad? Entonces pensemos, espina para Jesús, espina para Jesús, espina para Jesús, espina en los ojos,
expira en esta lengua, ¿verdad? Y entonces es la reparación de Jesús al Padre por las rebeliones, que por 3 veces es que Jesús repite que pase de mí este cáliz. Pero es el cáliz amargo de las almas que se apartan del amor de Dios, se apartan de Dios y se van a perder. Son las almas que se van a condenar y Jesús en este momento vive la muerte por cada alma que se va a condenar. Jesús sabe. A mí me impresionó una vez que en alguno de los escritos de Luisa que leí, que el Señor sabe cuál alma se va a condenar. Entonces a veces que uno dice los narcotraficantes que llevan esas vidas de opulencia y de millonarios y de todo, que el Señor como sabe que se van a condenar, por lo menos los deja aquí pasar un ratillo. Digamos que bien, entre comillas, ¿verdad? Con bienes materiales y andan en carrazos y esto y lo otro, porque Dios sabe que después la van a ir a pasar tan mal. Entonces, por lo menos aquí les permite, ¿verdad? Pasar un poquitillo, pero después van a ir a pagar. Entonces, el cáliz amargo de las almas que se apartan y se perderán. En la hora anterior, el Señor nos invitó a beber juntos, aunque sea una gota de este cáliz amargo. ¿Se acuerdan? Entonces, y Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Y esa parte, una vez más, es nuestra propia mente. Cuando le decimos al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de nuevo Jesús agoniza, porque sufre en él la muerte por cada ofensa, por cada vida divina rechazada en cada acto de criatura. Entonces imagínense la maravilla de darle vida a Jesús en nuestros actos. Que tal vez usted pensará que su acto no es importante, que su vida no es importante, que usted lleva una vida sencilla, tranquila, nada, ¿verdad? Ay, no, pero si de por sí, ¿qué importa? ¿Qué? Es la vida que Jesús le está pidiendo a usted, ¿verdad? Entonces voy a unirme a Luisa para tener a Jesús en mis brazos. Y entonces así reparar, compadecer por las faltas, por los pecados contra la divina voluntad y para pedir el hacer siempre su divina voluntad en todo mi ser, con toda yo y con todo mi quehacer también. Para mí, que la divina voluntad, eso es lo que pedimos en esta hora, para hacer siempre la divina voluntad y para que la divina voluntad sea en cada uno de nosotros respiro, aire, palpitar, corazón, pensamiento, sea nuestra vida, pero también nuestra muerte, ¿verdad? Y Luisa le pide, tenme contigo, inseparable de ti, para endulzar tus amarguras, para repararte, para compadecerte por todos los pecados que pesan sobre ti. Es que imaginémonos, ¿verdad? Son los pecados de todas las generaciones, de todas las criaturas pasadas, presentes, futuras. Y si vemos solo esta generación, ¿verdad? Pero yo les dije, no veamos los pecados generales, sino que veamos los propios para que sintamos el dolor de nuestras propias culpas con las que nosotros también le hemos dado muerte a Jesús. Entonces Jesús vive por cada culpa de cada criatura. Jesús vive una pasión especial. Por lo que vivió entonces tantas pasiones, por cuantos pecados existen, por cuantas criaturas han existido, existimos y existirán, pasados, presentes y futuros.
Y así Jesús le repara al Padre por la gloria que le debíamos de dar todos. Entonces, nuestras faltas aquí, para examen de conciencia, tenemos toda una vida, ¿verdad? Entonces, Jesús vive una pasión por ese amor que nosotros mismos no le dimos a Dios Padre. Y otra, propiamente por cada ofensa. Entonces, Jesús muere en esta hora por mí. Por esos actos vacíos que aún con conocimiento de divina voluntad, lo mucho o lo poquito que tengamos, por pereza, por debilidad, por no vencernos nosotros mismos, volvemos a ofender a Jesús. Porque me dio sueño, porque no quiero, ay, qué pereza. Ay, no, otra vez. Ay, no. Entonces, ¿verdad? Muera yo en vez tuyo. Entonces, pensamos en nuestras propias faltas de amor, ¿verdad? En esa pasión que Jesús vive por ese amor que no le di. Y por cada ofensa, ¿verdad? Que es así, digamos, nosotros vamos a confesarnos y entonces confesamos nuestros pecados. Pero esos actos que quedaron vacíos de amor a Dios Padre, Jesús está aquí reparándolos. Entonces, Luisa entra en cargar a Jesús en sus propios brazos para darle consuelo, reparación, compañía. Entonces, ¿qué hace Luisa? Primero va a besar parte por parte de Jesús. Una vez más, cuando estemos ante Jesús Eucaristía, ante Jesús sacramentado, pensemos en ir besando parte por parte de la humanidad de nuestro Señor. Luego Luisa dice que ella ve lo que Jesús sufre en cada una de esas partes. Luego, el sentir de Jesús hacia esa parte específica. Y luego Luisa pone su reparación para intentar compadecer a Jesús. Entonces así, una vez más, vamos armando como el mapa conceptual de esta reparación que le hacemos a Jesús. Entonces Luisa besa primero la cabeza. Siempre Luisa empieza por la cabeza, ¿verdad? Luego le va a besar los ojos, le va a besar los oídos, le va a besar el rostro completo. Luego baja hacia su boca, hacia el cuello, hacia los hombros, hacia el pecho traspasado, hacia las manos, hacia los pies y por último se concentra en el corazón. Entonces, pensemos nada más como examen de conciencia. Si el amor predomina en mí, en todo momento, es que aquí Jesús no es que dice, ay no, solo cuando los discípulos están conmigo y son amigos, yo los perdono, yo los quiero, que ellos anden conmigo. No. El amor predomina siempre, aun cuando los discípulos los encuentran dormidos, el amor predomina siempre. En usted y en mí predomina el amor, siempre. Estoy en vela orando en estos tiempos tan difíciles por las almas, por la conversión de las almas, por las almas que están en soledad, por los que han perdido seres queridos, por los mismos que ya partieron. Estoy orando por esas almas. Los estados de ánimo, ¿cuántos estados de ánimo tengo? Que el Señor ya vivió por mí y afrontó al Padre y le reparó al Padre.
pero ¿cuántas veces he sido malcriada, he sido grosera, he sido aburrida, he sido desobediente, ¿verdad? Ahí tenemos también. O con quejas también de por qué a mí, y por qué me pasa esto, y por qué me siento así, y por qué, ¿verdad? ¿Avanzo o retrocedo en el amor? Aquí no me puedo quedar estancada. O avanzo o retrocedo. Examen de conciencia para ver, bueno, estamos oyendo las horas de la pasión, las estoy viviendo, ¿estoy avanzando realmente o las estoy leyendo como leer un libro cualquiera? ¿Verdad? ¿Es mi oración humilde o soberbia? ¿Verdad? Jesús oró postrado por tierra para repararle al Padre. ¿Qué hago yo con las ofensas que recibo? ¿Muero a mi propia voluntad antes de ofender a Jesús? Y Jesús mismo quiere hacerle frente a todos los pecados de todos los tiempos para vivir Él la muerte que me tocaba a mí, ¿verdad? Y Jesús expió y lloró y vivió todos nuestros estados de ánimo. Entonces, para reproducir la vida de Jesús en mí, yo debo de ser toda amor. Y debo imprimir este amor en todo mi quehacer del día, desde mi propio quehacer hasta lo que manifiesto hacia los demás. Entonces, ofreciéndolo todo a Dios, pidiendo esa gracia que Él obtuvo para nosotros en esta hora de la pasión. Entonces, si yo muero a mi propia voluntad, le doy mi humanidad a Jesús para que sea Él el que viva en mí y pueda darle al Padre esa gloria que yo no le di. Y yo poder unirme a esa gloria que Jesús obtuvo para dársela al Padre, ¿verdad? Jesús la vivió por mí, pero entonces ahora nos llama a unirnos a Él para devolverle la gloria al Padre. Con esa sangre de Jesús, entonces podemos lavar los corazones más duros que no quieren amar a Dios. Pero entonces nosotros nos unimos a Jesús para repararle por esas personas que están solas, que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Para reparar. Devolverles la vida de la gracia a las almas endurecidas con esa sangre que Jesús derramó para afrontar la muerte por cada pecado y para devolverles esa vida divina a esas almas, esa vida a la gracia, ¿verdad? Y mis propios sufrimientos y oraciones unidas a las de Jesús repiten al Padre las reparaciones y le devuelven la gloria que estamos en deber de darle cada uno de nosotros.